Hola, muy buenas. Bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas. Aquí tenemos un nuevo webinar del ciclo de 3 webinars sobre continuidad de negocio. Y en este webinar yo creo que os va a interesar también. El que hicimos el viernes pasado creo que fue interesante. Este creo que va a ser más interesante todavía porque vamos a ver cosas que son muy prácticas o vamos a ver un ejemplo práctico para saber cómo enfocar y realizar un vía y creo que eso os puede interesar bastante. Entonces, bueno, durante la sesión vamos a tratar, antes de ver ese ejemplo del vía, tenemos que ver también conceptos básicos, tenemos que ver también cuáles son las distintas etapas del vía y eso es lo que vamos a ver durante el webinar de hoy. También al final, bueno, ya sabéis, tendremos una sesión de preguntas y respuestas para intentar de resolver las dudas o las cuestiones que tengáis. Bien, de todas las diapositivas que os voy a mostrar, la que es menos importante es la que tenéis ahora en pantalla. Esta es la menos importante. Y ya lo decía en el webinar de la semana pasada, no me gusta hablar de mí. Pero sí es verdad que, bueno, que para que tengáis una idea, pues llevo más de 15 años rodando en este mundillo, en el mundillo de las tecnologías. Soy ingeniero informático, ingeniero técnico también, ingeniero técnico de sistemas. Y tengo un perfil técnico y primero empecé a trabajar en el mundo de las tecnologías como responsable de sistemas, como administrador de sistemas. Después empecé a trabajar en el mundo de los estándares ISO y ahí pues ahí me quedé, ¿no? Ahí básicamente me he quedado. En el mundo de los estándares ISO pues he viajado mucho por el mundo, he auditado muchas empresas porque tengo gorra de auditor cualificado por varias entidades certificadoras. Ha habitado muchas empresas a nivel nacional, en España, en Europa y en Latinoamérica y en Estados Unidos también. Entonces, bueno, simplemente mi idea o mi objetivo principal, independientemente de mostraros información sobre continuidad de negocio y de manera específica sobre el BIA, sobre el Business Impact Analysis, mi objetivo es compartir todo este conocimiento que he adquirido con el transcurso de los años, intentar de compartir ese conocimiento con vosotros, para que esto os sirva de algo, que estos minutos que voy a estar hablando con vosotros, que al final esto os sirva para algo. O esa es mi intención y prometo que voy a hacer todo lo posible para que al final sea eso lo que consigamos todos. Yo también aprendo mucho de estos webinars porque también luego en la sesión de preguntas y respuestas vosotros también hablaréis y me contaréis vuestras historias y vuestras preguntas y yo de eso también siempre aprendo, pero la idea es que vosotros aprendáis y que el conocimiento que yo os quiero transmitir hoy que sirva, que sea útil y que sirva de algo. O esa es la idea, o ese es mi objetivo. Bien, dicho esto, conceptos básicos que hay que tener claro a la hora de llevar a cabo un proyecto de gestión de continuidad del negocio y de manera específica a la hora de realizar un análisis de impacto en el negocio. Bueno, para aquellos que no lo sepáis, análisis de impacto en el negocio siempre se suele abreviar por las siglas de BIA, que es como se suele conocer, BIA, que son las iniciales en inglés de Business Impact Analysis, que es simplemente pues lo que sabéis ya, análisis de impacto en el negocio, que eso es lo que básicamente vamos a hablar durante el día de hoy. Pero antes de eso, conviene que conozcamos unos parámetros, unos conceptos que son fundamentales, que hay que conocer sí o sí. Estos conceptos, además, hay por ahí un estándar, la ISO 22301, ya os la presenté la semana pasada, el viernes pasado. Ese estándar, la ISO 22301, ya sabéis también, lo comenté la semana pasada, os podéis tener acceso a una versión pública de ese estándar porque ISO.org ha decidido con esto de la pandemia publicar, hacer públicos ciertos estándares y este pues es uno de ellos. Entonces, en ese estándar, la ISO 22301, que es el estándar por excelencia a nivel mundial para la gestión de la continuidad de negocio, justo en ese estándar hay una serie de parámetros que vienen definidos por defecto, que son los que veis en pantalla, el RTO, el RPO y el MTPD. ¿Qué significan estos parámetros o qué significan estos términos? RTO, os voy a dar una definición sencilla. Os voy a dar una definición sencilla para que lo entendáis lo más fácil posible.
RTO significa el tiempo que transcurre desde que se te cae una actividad o un servicio hasta que lo recuperas a un nivel aceptable. No tiene por qué ser el 100%, pero sí a un nivel en el que yo ya puedo seguir trabajando o ya puedo seguir dando mi servicio a mi cliente. Porque al final, cuando hablamos de continuidad del negocio, siempre es en base a un servicio. Un servicio que ahora veremos más adelante, se compone de una serie de actividades, pero al final hablamos de un servicio. Y ese servicio, pues, se lo estoy proporcionando, obviamente, a un cliente. Bien, pues el RTO es el tiempo que transcurre desde que se me cae un servicio, que ese servicio, insisto, ahora un poquito más adelante vamos a ver que se compone de actividades, pero RTO es el tiempo que tardo en recuperar, o sea, que es el tiempo que tarda desde que se me cae un servicio o la actividad de un servicio hasta que la recupero a un nivel aceptable. Os pongo un ejemplo para que veáis qué significa esto. Si yo estoy, y esto me ha pasado más de una vez, si yo tengo un proveedor de telefonía, el proveedor que queráis, me da igual el nombre, pero por no hacer publicidad no voy a mencionar a ninguno en concreto, pero un proveedor de telefonía móvil. El proveedor, pues, me da teléfono y me da internet, datos. Teléfono 5G y datos 5G. Vale. Bueno, pues algún día, me imagino que os habrá pasado a todos, a muchos, que por lo que sea, no llega el 5G. Porque fallan las antenas, porque se abría lo que sea, pero falla el 5G. Y lo máximo que te pueden dar es el 3G. O porque no tienes acceso a las antenas, por lo que sea. Pero a mí me ha pasado alguna vez y me han llamado para confirmarme que ha habido un error o ha habido un problema con la conexión con las antenas que hay aquí cerca de mi casa y que no tengo conectividad 5G, pero sí tengo conectividad 3G. O sí tengo posibilidad de hacer llamadas, pero no me puedo conectar a Internet. ¿Vale? Pues eso significa que ha habido un problema del servicio puntual o de una actividad dentro del servicio y no me pueden dar el 100% del servicio, pero sí me pueden dar el servicio a un nivel degradado. Entonces, el tiempo que transcurre desde que se cae el servicio hasta que lo recuperan a un nivel degradado, porque puede ser que durante un tiempo yo no pueda hacer llamadas. De hecho, va a pasar una vez también, claro. Estoy intentando hacer llamadas y no funciona el teléfono porque no tengo conectividad o porque la rayita de la cobertura sale cero. Después de eso, después de unos minutos, a lo mejor ya sí sale con cobertura en lugar de 5G, 3G. Entonces, ese tiempo que pasa hasta que recuperan la actividad o el servicio a un nivel degradado, eso es lo que se conoce como el RTO. Ese es el RTO. Ahora, MTPD. Estos términos tal cual, insisto, vienen en la ISO 22301 en la nueva versión o en la versión más reciente del 2019. Son términos que vienen ahí y que son claves para cuando hablamos de la gestión de la continuidad del negocio. Bien, MTPD. MTPD es el tiempo que transcurre desde que se te cae la actividad o el servicio hasta que lo recuperas al 100%. Es decir, esto es cuando yo con mi teléfono he tenido un problema, me he quedado sin internet, por ejemplo, durante unos minutos, después de eso vuelve a funcionar, va más lento, pero funciona, y después de otros minutos o horas o incluso días, porque algunas veces me ha pasado que he tenido que esperar días para que se restableciera al 100% la normalidad, pero después de X tiempo vuelve a la normalidad, al 100%, vuelve el 5G y vuelve toda la cobertura y vuelve todo está como al principio, cuando lo contraté. Pues el tiempo que transcurre desde que se cae hasta que se recupera al 100%, ese es el MTPD. Bien, otro parámetro importante, el RPO. ¿Qué significa el RPO? Bueno, esto tiene relación con las copias de seguridad y formalmente lo que significa este término es la cantidad de información que te puedes permitir perder. Como siempre, os pongo un ejemplo. Imaginaros que hacemos copias de seguridad. Hacemos copias de seguridad pues todos los días a las 6 de la tarde. Vale, pues hoy a las 6 de la tarde hago una copia. La siguiente copia la hago mañana a las 6 de la tarde. Eso significa que toda la información que yo genere de aquí a las 6 de la tarde de mañana lo voy a perder, porque no va a entrar en la siguiente copia. Es decir, me explico mejor. Si si después de la copia de hoy de las 6 de la tarde me pongo a trabajar y genero información y después de eso, justo después de eso, ocurre un problema y necesito recuperar una copia de seguridad,
la copia que voy a recuperar es la última de las 6, la que he hecho a las 6 de la tarde. Con lo cual, todo lo que haya generado después de eso, lo he perdido. Porque hasta que no se hace la siguiente copia, no lo guardo. Entonces, obviamente, mientras el tiempo que hay entre copia y copia es mayor, más información puedo perder. Porque si ocurre algo en ese tiempo, toda la información que haya generado la puedo perder. Con lo cual, mientras haya menos tiempo entre una copia y otra, menos información voy a perder. Lo que pasa es que tampoco podemos hacer copias cada segundo, porque eso implica costes, implica una capacidad brutal de almacenamiento y eso tampoco lo podemos tener. Entonces, el tiempo que transcurre desde una copia a otra, que es la cantidad de información que me puedo permitir perder, es el RPO. Y obviamente no podemos hacer copias, o sí, hay empresas que sí se lo pueden permitir por el negocio que tienen, pero en la mayoría de los casos no podemos hacer una copia cada segundo porque eso tiene un coste muy elevado y además en la mayoría de las ocasiones no vamos a necesitar tampoco una copia cada segundo porque a lo mejor no vamos a generar tanta información en ese segundo. A lo mejor vamos a generar mucha información de aquí a una hora o de aquí a 30 minutos o de aquí a 12 horas. Con lo cual, tenemos que ajustar ese RPO a cada caso concreto y no tiene por qué ser, no tenemos por qué hacer copias cada segundo porque no siempre será necesario, dependiendo del caso en el que nos encontremos. Entonces, esos son los parámetros básicos que tenemos que tener en cuenta. Hay otros parámetros más también. De hecho, también hay sitios o hay literatura donde al MTPD lo llaman de otra manera, donde al RPO también lo llaman de otra manera, pero al final estos son conceptos básicos que os vais a encontrar en cualquier lugar y son conceptos básicos además que maneja tal cual, y los estoy mostrando en pantalla, son los conceptos básicos que maneja la ISO 22301, que es el estándar universal más popular y más utilizado para la gestión de la continuidad del negocio. Entonces, ya sabéis, RTO, MTPD y RPO. Bien, a ver, esto es un árbol o es una arquitectura, pues mejor dicho, no es una arquitectura, es una estructura de cómo podemos ver el servicio, las actividades y los recursos. ¿Por qué pongo esto? ¿Por qué os muestro esto? Esto lo muestro porque cuando hablamos de, lo decía antes, cuando hablamos de continuidad del negocio, obviamente el negocio, mi negocio, trata de proporcionar servicios, sea el negocio que sea, me da igual, pero un negocio trata de dar servicios a sus clientes. Los clientes pueden ser también clientes propios de la empresa. Por ejemplo, si es un departamento de TI y ese departamento de TI está dando servicio a los procesos internos de la empresa, eso también es un servicio que está dando el área de TI a la propia empresa. Entonces, siempre que hablamos de continuidad del negocio, nos referimos a un servicio que obviamente da una empresa y ese servicio lo recibe un cliente. Hay un proveedor que proporciona un servicio y hay un cliente que recibe ese servicio. Vale. Ahora, ese servicio, como tal, para identificar o para realizar el vía, necesitamos saber ese servicio porque el servicio como tal es algo muy genérico. Necesitamos aterrizarlo o necesitamos desgranar ese servicio. Ese servicio como tal, pues se llevará a cabo gracias a unas actividades. Por ejemplo, si hablamos de un call center, un centro de gestión de llamadas, pues ese servicio de call center tiene muchas actividades, es un servicio complejo. Tiene una actividad de gestión de las tecnologías, tiene una actividad de recepción de las llamadas, tiene una actividad de gestión de la centralita, tiene una actividad de gestión del personal. Entonces, aquí lo que consiste, la tarea sería ese servicio, identificar todas las actividades que necesito llevar a cabo para prestar ese servicio. Y esas actividades, cada actividad también necesitará una serie de recursos. Por ejemplo, para la actividad de la gestión de la infraestructura tecnológica, ¿qué recursos va a haber ahí? Pues va a haber servidores, va a haber equipos de red, va a haber software, va a haber información. Esos recursos podemos identificarlos también o podemos verlos como activos, porque son elementos que necesitamos
para proporcionar o para hacer funcionar esa actividad. O son activos en los que se apoya esa actividad para que pueda funcionar. Entonces, para cada actividad también tendremos que identificar cuáles son esos recursos o esos activos. Podemos llamarlos también, si queréis, activos. Pero al final, esas actividades se apoyan en unos elementos que son los que van a permitir que al final esa actividad se pueda llevar a cabo. Entonces, esta estructura que hemos visto es la que tenéis que tener siempre en mente cuando tengáis un proyecto de continuidad de negocio y sobre ese proyecto de continuidad de negocio tengáis que llevar a cabo un análisis de impacto en el negocio, un VIA. Bien, más cosas importantes. Etapas en el VIA. ¿Cuáles son las etapas? Bueno, aquí os voy a mostrar cuáles son las etapas básicas que tenéis que tener en cuenta a la hora de llevar a cabo un VIA. Ahora, en la siguiente diapositiva es cuando os voy a mostrar un ejemplo de cómo realizar un VIA, pero antes de eso quiero que también tengáis claro las distintas etapas por las que puede pasar un VIA. Además, también os cuento, a ver, esto lo vimos en el webinar del viernes pasado, pero recordad que cuando hablamos de gestión de continuidad de negocio hay básicamente 4 etapas. Hay una etapa de análisis, hay una etapa de estrategia, hay una etapa de desarrollo del plan de continuidad del negocio y hay una etapa de pruebas del plan de continuidad del negocio. El VIA se encuentra en la primera etapa, la etapa de análisis. Y en esta etapa de análisis tenemos 2 tareas importantes. Tenemos el VIA, que es lo que estamos tratando ahora, y después de eso tenemos el análisis de riesgos. Insisto, estamos en la etapa de análisis y nos estamos centrando en el VIA. Bien, bueno, pues para desarrollar el VIA, lo primero es tener claro qué tipos de impactos vamos a identificar. Cuando hablamos de impacto, hay mucha gente que piensa en un impacto global, genérico, pero es que hay muchos tipos de impacto. Hay un impacto legal, hay un impacto financiero, hay un impacto reputacional. Reputacional se refiere a un impacto que daña la imagen de la empresa. Puede haber muchos más, pero los habituales es el impacto legal, el impacto financiero y el impacto reputacional. Para cada tipo de impacto también hay que establecer unas escala de valores, porque cuando hablamos de impacto reputacional, por poneros un ejemplo, no es lo mismo que yo quiero acceder a la página de una empresa y pongo la dirección y cuando pongo la dirección veo el navegador, la URL y no tiene el candadito porque no va por un canal seguro, eso puede dañar la imagen porque, bueno, estás intentando hacer una página de una empresa y ves que arriba no tiene el candadito porque no va por un canal seguro. Vale, eso puede tener cierta repercusión a nivel de imagen porque quien vea eso y quien tenga además un perfil técnico puede sentir que no está navegando por un sitio seguro. Vale, eso puede tener un impacto. En una escala de 0 a 4 puede ser 1, ¿vale? 1 o 2. Vale. Ahora, si en lugar de eso lo que está pasando es que abro la página de la empresa y directamente me sale una página con cosas pornográficas, eso va a tener un impacto mucho mayor, porque significa que directamente lo han hackeado y han accedido a la página web y han hecho ahí cambios y eso obviamente tiene una repercusión. ¿De 0 a 4? Pues un 4, claramente, bajo mi punto de vista, ¿no? Esto al final siempre es algo, es subjetivo, pero para mí claramente sería un 4. Entonces, en esa primera etapa del VIA hay que definir qué tipos de impacto pueden ocurrir, que pueden ser, como os decía, legal, financiero, reputacional, y para cada uno hay que definir valores. O sea, una escala de valores, porque no siempre, o sea, hay distintos tipos de impacto y cada impacto va a tener un valor distinto dependiendo de la gravedad de lo que vaya a ocurrir. Esos valores pueden ser, por ejemplo, de 0 a 4, que de hecho son los valores que os voy a mostrar en el ejemplo de más adelante. Bien, eso es la primera etapa. En el primer punto de este VIA. El siguiente punto, hay que identificar claramente cuáles son las actividades, es decir, lo que os he enseñado antes en esta otra diapositiva, de cada servicio tiene unas actividades, cada actividad tiene unos recursos, eso también lo tenemos que identificar. Tenemos que saber identificar cada actividad que hay dentro de cada servicio. Eso lo vais a ver por qué
Os voy a explicar el porqué en la siguiente diapositiva en la que vais a ver el ejemplo de cómo calcular el VIA. Siguiente, pues hay que definir RTO, MTPD, RPO, que ya sabéis lo que significa, y hay que determinar los valores de cada uno, que ahora eso también lo vais a ver en la siguiente diapositiva, cómo se calcula. Bueno, nos vamos a centrar en el RTO principalmente, pero en la siguiente diapositiva os voy a mostrar cómo se calcula ese RTO. Obviamente, cuando tengamos una lista de todos los impactos y veamos que cada actividad tiene un RTO distinto, eso nos va a ayudar a priorizar. Porque si tengo una actividad que tiene un RTO 24 horas y tengo otra actividad que tiene un RTO una semana, obviamente tiene prioridad la actividad que tiene RTO 24 horas. Porque necesito recuperar esa actividad antes. O sea, eso lo vais a ver, insisto, esta diapositiva, ahora que va a ser la siguiente diapositiva, pero aquí necesito establecer prioridades. Y esas prioridades las voy a definir en base a los impactos que haya calculado en el VIA. Hay que determinar recursos, que esto ya sabéis, los recursos es como si fueran activos. De hecho, hay mucha gente que lo ve como activos porque al final estamos hablando de elementos que utilizamos para prestar o para que la actividad se pueda realizar, cada actividad. Entonces es simplemente para cada una de las actividades que hayamos identificado en el servicio, identificar cuáles son los activos que hay dentro de esas actividades. Y por último, también hay que determinar dependencias. Y esto es muy importante y esto es algo que no se suele tener en cuenta. Dependencias significa que es posible que dentro de ese servicio que estoy proporcionando haya alguna actividad que no depende al 100% de mí, sino que depende de un proveedor externo o de un partner o de otra actividad. Entonces, tengo que identificar esas dependencias. Cuando alguna actividad no depende solamente de mí y de mis activos o de mis recursos, sino que depende de otro. Porque en ese caso tendré que establecer SLAs, tendré que ver también cómo reacciona, tendré que hacer pruebas con ese proveedor externo, con ese partner, porque al final que yo cumpla con mi RTO y que, el análisis de impacto del negocio que yo estoy realizando está alineado con la realidad, que eso va a depender de cómo el proveedor actúe y cómo me proporcione a mí soporte para el desempeño de cada actividad. Entonces, aquí básicamente, por no liarlo mucho, aquí lo que necesitamos es identificar dependencias, ver en qué casos el desarrollo de una actividad no depende solamente de mí, sino que depende de un proveedor externo. Porque en esos casos también tendré que identificar esos proveedores, porque ahí también pues tendré que tener cuidado y tendré que tener en cuenta esos proveedores a la hora de desarrollar mi estrategia de negocio o mi estrategia de continuidad de negocio, que eso es otra etapa posterior. Pero bueno, hay que identificar esas dependencias. Bien, bueno, otra cosa importante que no os he comentado antes de empezar con la plantilla o antes de empezar con el ejemplo del VIA. A ver, estoy hablando de solamente un servicio, es decir, estamos hablando de un servicio, lo que os decía aquí en esta diapositiva, un servicio que se basa en distintas actividades, cada actividad se apoya en unos recursos, pero puede haber distintos servicios. O sea, puede haber un servicio, al igual que puede haber 20 servicios. Hay empresas que proporcionan muchos servicios, servicio de consultoría, servicio de auditoría, servicio de marketing, servicio de lo que sea. Hay empresas que dan muchos servicios y tú puedes incluir el servicio que tú quieras dentro de tu proyecto de continuidad de negocio y tú puedes incluir el servicio que tú quieras dentro de tu vía. Aquí lo recomendable también os digo es que cuando hacéis un vía por primera vez, lo recomendable es que si tienes varios servicios, cojas solamente uno y empieces con el servicio que te resulte más sencillo. Más sencillo desde el punto de vista de identificar actividades, identificar recursos. Entonces, si tenéis varios servicios, que puede ser el caso, empezar siempre por el más sencillo. Una vez que controléis el cómo desarrollar el vía, que ahora vais a ver que es muy sencillo, en esencia es muy sencillo, una vez que controléis el cómo se hace el vía sobre un servicio, ya tenéis capacidad suficiente para hacer lo mismo en otros servicios.
La idea también del VIA es que se documente el proceso. De hecho, es requerimiento del estándar de la 22301 el documentar el método que necesitáis para llevar a cabo el VIA. ¿Por qué? Pues porque tiene que ser un proceso repetitivo. O sea, si lo hacéis vosotros y el año que viene lo hace otra persona, la forma de hacer el VIA tiene que ser la misma. Eso se va a conseguir de dos formas. Una forma documentándolo, otra forma que las dos personas que van a hacer el VIA, que son dos personas completamente distintas, tengan una alineación mental que sea que tengan en la cabeza siempre lo mismo. Y eso yo creo que es imposible. Entonces, lo primero es documentarlo. ¿Tienes un método para hacer un VIA? Documentalo. Porque de esa forma, si el año que viene tiene que hacer el VIA otra persona distinta, leyendo el método, lo va a hacer de la misma forma. Entonces, esa es la idea. Documentar cómo se hace o cómo se lleva a cabo el VIA, paso a paso. Bien, pues ya estamos en disposición, ya estamos preparados para que os explique el último punto, que es el del ejemplo del VIA. Bueno, fijaros, vamos a centrarnos en el RTO. El RTO, que ya sabéis, es el tiempo que pasa desde que se cae el servicio, la actividad, hasta que se recupera a un nivel, aunque sea degradado, pero ya por lo menos puede seguir funcionando. Vale. Por una parte veis que tenemos actividades. Ya sabéis que en la estructura que os he mostrado antes, cada servicio tiene una serie de actividades. Entonces, tenemos que identificar esas actividades porque para cada una vamos a determinar el impacto. El impacto legal, el impacto reputacional y el impacto financiero. Puede haber mucho más impactos, de hecho, tipos de impacto me refiero, puede haber y de hecho hay empresas que identifican más tipos de impacto distintos, pero los habituales son estos, son el legal, el reputacional y el financiero. Nadie os va a decir, ningún estándar, ni siquiera la ISO 22301, os va a decir qué tipos de impacto tenéis que definir. Sois vosotros los que tenéis que definir vuestros tipos de impacto. Y esto que veis en pantalla, insisto, suelen ser los más habituales. Entonces, cada actividad, en el caso de que sufra una interrupción, va a tener un impacto, un tipo de impacto, o va a tener un impacto legal, va a tener un impacto reputacional y va a tener un impacto financiero, básicamente. Ahora, tenemos que coger distintos márgenes de tiempo. Los márgenes de tiempo, de nuevo, los podéis definir vosotros en los márgenes que vosotros queráis. Yo he puesto unos márgenes de tiempo en el ejemplo que suelen ser los habituales. Menos de 24 horas, menos de 48 horas, menos de 72 horas, menos de una semana, menos de 2 semanas y mayor o igual que 2 semanas. Estos márgenes de tiempo, insisto, son orientativos y son márgenes de tiempo que yo suelo utilizar cuando llevo a cabo un VIA, pero podéis poner los márgenes de tiempo que vosotros queráis. Ahora, veis que en cada casilla tenemos un valor. Antes, cuando os hablaba de los tipos de impacto, os decía que tiene que haber distintos tipos de impacto y para cada uno hay que definir una escala de valores. Porque no es lo mismo que alguien entre en mi página web y vea que no tengo el candadito del HTTPS, que no tengo certificado digital en mi página web, eso no es lo mismo a que alguien entre en mi página web y vea que tengo cosas pornográficas. No es lo mismo. El impacto reputacional no es lo mismo. Y eso lo puedo valorar en una escala de valores de 0 a 4. Cada valor tendrá un criterio. 0 es que no me impacte nada. 4 es que el impacto reputacional puede ser horrible. Significa que todo el mundo va a ver eso, que voy a salir en las noticias, que voy a salir en el telediario, voy a salir en redes sociales y voy a tener un impacto muy negativo. Entonces, al final hay que poner valores. A cada parámetro, a cada tipo de impacto, hay que poner una escala de valores y unos criterios. Bien. Ahora, hay que coger cada actividad. Por ejemplo, la primera actividad puede ser, se me ocurre, gestión de llamadas, ¿vale? Hablamos de un call center que ofrece una empresa que da un servicio de call center y una actividad que es la recepción de llamadas, ¿vale? Impacto legal de que esa actividad de recepción de llamadas esté parada en un margen de tiempo de menos de 24 horas. Pues no hay ninguna ley que diga que eso tiene que estar funcionando siempre, con lo cual impacto legal cero. 48 horas, igual, no hay ninguna ley que me obligue a, que yo sepa, estoy poniendo ejemplos, ¿vale? No soy tampoco experto en leyes, pero que yo sepa, no hay ninguna ley que me obligue a que un call center tenga que estar funcionando en la actividad de recepción de llamadas. Otra cosa es que nos metamos en SLAs.
en acuerdos de nivel de servicio. Pero por no complicar esto mucho. A nivel legal, ¿hay alguna ley que me obliga a que el servicio o la actividad, perdón, la actividad de recepción de llamadas tenga que funcionar? No. Con lo cual, impacto en todos los márgenes de tiempo es cero. Ahora, reputacional. Recepción de llamadas. En menos de 24 horas, ¿ocurre algo? ¿Impacto? Pues no, porque además, como puedo recibirla, si alguien me quiere hacer una consulta por teléfono y el teléfono no funciona, pues mira, hay también correo electrónico. Que eso es otra actividad, la gestión de correo electrónico, la gestión de TIC, la gestión de las tecnologías, pero puedo estar sin el teléfono porque hay un correo alternativo, con lo cual 24 horas, vale. 48 horas, impacto reputacional. Bueno, 48 horas ya son casi 2 días, son 2 días. Ahí ya el impacto no es cero, tampoco es que sea muy grave porque de nuevo puedo seguir funcionando, con correo electrónico, así que bueno, incluso 72 horas, que es lo que veis aquí, son 3 días. Como insisto, podemos pensar que la empresa pues tiene correo electrónico, puede seguir recibiendo solicitudes de clientes, pues en principio podemos pensar que hasta cierto punto podemos seguir funcionando, porque se puede seguir funcionando, pero tenemos un impacto igual a 2. Ahora, si hablamos ya de una semana completa sin funcionar el teléfono, aunque funcione el correo, pero una semana sin funcionar el correo, ahí ya estamos hablando de palabras mayores, con lo cual ahí ya subiríamos el valor del impacto. Y veis que cuando hablamos ya de más de 2 semanas, o más de 2 semanas, ya el impacto sería ya muy crítico, sería el valor más alto, el impacto más alto. Entonces, esto mismo tenemos que hacerlo también desde el punto de vista del impacto financiero. Impacto financiero, y esto insisto, esto es simplemente un ejemplo y son valores y son criterios que yo estoy haciendo ahora sobre la marcha. Esto al final, cada uno tendrá que hacer sus valores en su vía y tendrá que tener en consideración sus impactos, porque incluso en este ejemplo cada uno puede tener sus criterios y puede decirme, pues no, Antonio, impacto reputacional en una empresa que es un call center, 72 horas ya es demasiado, con lo cual yo subiría, en lugar de un 2, ahí pondría un 3 o pondría un 4. Esto depende, ¿no? Esto al final es algo bastante subjetivo. Pero bueno, para que veáis el ejemplo, simplemente. El impacto financiero, 24 horas. Pues impacto financiero, si no puedo ofrecer el servicio de llamadas, pues en 24 horas, ya hemos dicho antes que no pasa nada. 48 horas, pues ahí ya me meto a lo mejor en algún incumplimiento de un SLA, eso implica alguna penalización, pero bueno, la penalización no es muy grande, con lo cual un 2. Pero si ya pasamos a las 72 horas, ya la penalización es más grande, ya hablamos de otras cantidades de dinero, con lo cual ahí subimos a otro impacto, valor 3. ¿Por qué lo he pintado en rojo? ¿Por qué lo he pintado en rojo? Lo he pintado en rojo porque de todos los valores que voy a definir, tengo que establecer un límite. Un límite que es a partir del cual voy a decidir si tengo que tomar acciones o no. Ese límite, pues, puede ser el 3 o puede ser el 2. Esto al final lo define cada uno. Yo defino el 3 porque es como un término medio. Si hablamos de una escala de 5 valores. Entonces, puede ser el 2 o el 3, insisto, puede ser el valor que queráis. Pero si yo defino el 3, para esta primera actividad de recepción de llamadas, veis que el primer margen de tiempo donde el valor ya empieza con ese valor que he dicho que es mi límite es 72 horas. Con lo cual, mi RTO para esta actividad es 72 horas. ¿Qué significa esto? Pues esto significa básicamente que hasta 72 horas el impacto que me va a producir, ya sea legal, reputacional, financiero, pero el impacto que me va a producir el que se interrumpa esta actividad lo voy a aguantar o va a ser algo que está dentro de mis posibilidades o que puedo asumir. Ahora, si se va más allá de ese tiempo, ya estamos entrando en valores que no puedo asumir. Con lo cual necesito recuperar esa actividad
en ese plazo de tiempo, en esas 72 horas, para al menos seguir funcionando, aunque no sea a un nivel al 100% operativo, pero que pueda seguir funcionando, que ese es ya sabéis que ese es el concepto del RTO. Entonces, eso mismo hay que hacerlo para las otras actividades. Hay que coger cada actividad, hacer el ejercicio de, para cada margen de tiempo, valorar con esa escala de valores que os decía antes, tener en cuenta cuál es el valor límite a partir del cual voy a tomar decisiones, que en este caso es el 3, y pues donde me encuentre el primer margen de tiempo donde me encuentre ese valor, significa que ese va a ser mi RTO. En el caso de la actividad B es 48, vale, pues ese es el RTO. En el caso de la actividad C es una semana, vale, pues ese es mi RTO. Al final, para un servicio vamos a tener distintos RTOs, uno para cada actividad. Yo necesito priorizar. Entonces, de estas actividades, ¿cuál es la que tendrá más prioridad? Pues la actividad B, porque la que necesito recuperar en 48 horas. Después será la actividad A y después será la actividad C. Entonces, este vía también me ayuda a que dentro de los RTOs que voy a determinar para cada actividad, ese servicio, voy a definir unas prioridades, que son las que voy a tener en cuenta a la hora de, más adelante, desarrollar mi estrategia de continuidad de negocio y elaborar mis planes de continuidad de negocio. Porque obviamente, sabiendo este orden, obviamente, si tengo que desarrollar un plan de continuidad de negocio, ya sé cuáles son las actividades que necesito levantar antes. Habrá algunas que tendré que levantar antes porque son más prioritarias y habrá otras que tendré que levantar después o que podré levantar después porque no son tan prioritarias. Entonces, al final, esto lo que me va a indicar es claramente, primero, de cada servicio, cuáles son las actividades y de esas actividades, cuál es la prioridad de cada actividad. El tema de los recursos, aquí no se toca mucho, aquí me refiero en el vía, porque los recursos también lo que puede ocurrir es que, y esto es más del análisis de riesgos, que es una etapa posterior, pero el tema de los recursos, de los activos, a los activos al final les pueden afectar amenazas. Esas amenazas pueden provocar que el activo provoque que la actividad deje de funcionar. Entonces, lo que hay que hacer desde el punto de vista del análisis de riesgos es identificar amenazas que afectan a esos recursos, porque identificando esas amenazas al final voy a determinar un riesgo y ese es el riesgo que mm, puedo intentar de gestionar para que no se materialice la amenaza y no se interrumpa la actividad. Pues esa es la idea. Pero si ocurre, tengo que estar preparado para tener mi plan de continuidad de negocio y para, dentro de ese plan de continuidad de negocio, priorizar actividades. Actividades de ese servicio que tengo dentro de mi sistema de gestión de continuidad de negocio. Bien, pues esto es, básicamente, esto es el método sencillo, muy sencillo, de cómo se realiza un vía. Cuestiones importantes que me suelen preguntar siempre. Ya sabéis, estamos en la etapa de las 4 etapas que vimos la semana pasada, de análisis, de estrategia, de plan de continuidad de negocio y de pruebas. Estamos en la etapa de análisis. Y en esa etapa de análisis ya sabéis que hay 2 actividades, el vía y el análisis de riesgos. Hay mucha gente que me pregunta, ¿puedo hacer antes el análisis de riesgos y luego el vía? Sí, puedes hacerlo también en ese orden. Lo habitual y lo normal y lo natural es hacer primero el vía y después el análisis de riesgos, pero se puede hacer al contrario. ¿Por qué es más natural primero el vía y después el análisis de riesgos? Primero porque ese es el orden que viene en el estándar, el ISO 22301. Y segundo, si primero identifico impactos y identifico distintos tipos de impacto, identifico o calculo los RTOs, ya tengo mis tiempos, ya tengo mis RTO, que eso es lo que necesito luego para tomar decisiones. Luego ya podré hacer análisis de riesgos para determinar qué puede ocasionar que ese impacto tenga lugar, pero ya tengo mis RTOs y ya puedo pasar a la definición de mi estrategia. Si hago primero el análisis de riesgos, voy a identificar qué puede ocurrir y después de eso, pues voy a determinar cómo me va a impactar desde el punto de vista del impacto legal, desde el punto de vista reputacional, desde el punto de vista del impacto financiero. Y eso al final me va a determinar un RTO.
¿vale? Está bien, eso está bien, pero es más natural y es más sencillo de entender, al menos desde mi punto de vista, si primero hacéis el vía identificando los distintos tipos de actividades, los distintos tipos de impacto y calculando el RTO, si lo hacéis así, y luego hacéis análisis de riesgos, bajo mi punto de vista, es una forma más sencilla, más comprensible y más fácil de enfocar y de llevar a cabo este proceso. Bien, pues ahora es vuestro turno. Además vamos a tener bastante tiempo para responder a preguntas. Tenemos en concreto 15 minutitos. Tenemos 15 minutitos para responder a todas las preguntas que tengáis y veo que hay muchos asistentes. Así que, bueno, voy a intentar de dar respuesta a vuestras preguntas, que seguramente va a haber muchas preguntas. Y a ver, vamos a ver qué preguntas hay por aquí. Bueno, me vais a disculpar que beba un poquito de agua, que la garganta se seca y hay que beber agua porque si no me queda afónico. Bien, bueno, vamos con las preguntas. A ver, vamos a ver las preguntas. Estoy viendo, bueno, 400 personas, os podéis imaginar la cantidad de mensajes que estoy viendo por aquí. Me gustaría dar respuesta a todos, os lo prometo, pero el tiempo es el que es y tengo que centrarme en las preguntas que estén enfocadas al webinar. A ver, Mario me pregunta lo siguiente. ¿El caso de Facebook, Instagram, WhatsApp es MTPD o RTO? Bueno, piensa, Mario, que cuando hay una interrupción, sea la que sea la de Facebook, sea la del proveedor o de la empresa que quieras, siempre hay un tiempo en el que se da respuesta y siempre hay un tiempo en el que se recupera. O sea, cuando hablamos de continuidad de negocio, siempre hay dos etapas. En el plan de continuidad de negocio siempre hay dos etapas. Hay una etapa de respuesta, es decir, ocurre algo y tenemos que actuar, tenemos que dar respuesta y tenemos que seguir funcionando de alguna manera. Aunque no sea al 100%, pero tenemos que dar respuesta. Y luego está la recuperación, está la recuperación en la normalidad. De hecho, en el caso de Instagram, de Facebook y WhatsApp, hubo un momento en el que empezaron a funcionar algunas aplicaciones. O sea, no funcionaron todas de golpe, sino que empezaron a funcionar, no recuerdo si Facebook, luego Instagram y luego WhatsApp. O sea, no volvió toda la normalidad de buenas a primeras. Hubo un proceso. Un proceso porque al final todo no se recupera en un plis-plas, sino que hay pues una serie de servidores, una serie de sistemas que hay que recuperar poco a poco y pues al principio hubo unos momentos en los que algunas plataformas ya empezaron a funcionar. Y pues siempre, como te digo, va a haber una respuesta y después de esa respuesta va a haber una recuperación al 100%. Espero haber resuelto tu pregunta, Mario. Más preguntas, más preguntas, más preguntas. Vale. Bueno, Mario, otra vez una pregunta tuya. ¿El impacto operacional sería también importante con los tres referidos? Sí, al final puedes definir los impactos que tú quieras. Yo los impactos que indicaba suelen ser los más habituales, pero el impacto operacional que afecte a las operaciones de la empresa o las operaciones de TI también lo puedes enfocar por ahí. Al final puedes definir todos los impactos que tú quieras. Al final eso se define, lo define cada empresa. Bien, más preguntas, más preguntas, más preguntas. César me pregunta, ¿cómo defino cuál es la escala máxima del RTO? En el ejemplo veo que es una media. Muchas gracias. No sé si he entendido bien tu pregunta, porque la escala pueden ser también los valores que tú quieras. Yo en mi escala de valores pongo de 0 a 5, entonces esa es la escala. O sea, pues el valor que le vas a dar al impacto en cada actividad, en cada margen de tiempo, puede ser o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5. Dependiendo de la gravedad o dependiendo del criterio que hayas definido para cada valor. Yo lo que sí marco en la diapositiva es un valor en rojo, que es el valor que yo defino como valor límite. Puede ser 3, puede ser 2, puede ser el valor que tú quieras. Yo pongo 3 porque es el término medio, o sea, el término medio es el que está entre medio de lo que es muy malo y de lo que es muy bueno.
Entonces, pero igualmente, insisto, puedes definir como valor medio el 2 o el 4, dependiendo de las necesidades de la empresa. Pero al final necesitas poner un tope, un límite. Y ese es el límite que, a partir del cual, cuando quieras calcular el RTO, quieras determinar para cada actividad cuál es ese tope, pues es el que te vas a fijar para definir finalmente el RTO. Espero haber resuelto tu pregunta, César. Más preguntas, más preguntas, más preguntas. A ver, Claudia me pregunta lo siguiente. Es una pregunta un poco extensa, pero voy a intentar dar respuesta. La Claudia me pregunta ¿cómo impacta la definición adecuada del RTO, MTPD y RPO de cada servicio de la empresa en sus utilidades? En sus utilidades, no sé a qué te refieres con utilidades, Claudia, perdóname. ¿Existe algún o algunos factores sobre la cual tener presentes para competir con las otras empresas? Claudia, a ver, este estándar la base de este estándar no es competir. En tanto que, si es verdad que tienes que dar un servicio, ese servicio, pues seguramente te comprometes a proporcionarlo dentro de unos SLAs que vas a firmar con tu cliente. Entonces, la ISO 22301 lo que trata es que, aunque tengas ese SLA, el servicio se puede interrumpir. Y lo que tienes que tratar es que ese SLA, si se te interrumpe el servicio, que la interrupción esté dentro de esos SLAs. Para eso necesitas identificar RTOs, RPOs, MTPD, etc. Ahora bien, desde el punto de vista de marketing, sí es verdad que, y sobre todo ahora, con esto de la pandemia, las empresas que obtienen una certificación ISO 22301, que es el estándar de la gestión de la continuidad del negocio, que lo he comentado en varias ocasiones durante el webinar, sí es verdad que las empresas cuando van a una certificación de ese tipo y se certifican con una entidad acreditada, una entidad certificadora, tienen otra visibilidad, tienen como puntos positivos. Entonces, desde ese punto de vista, sí es verdad que desde el punto de vista del marketing mejoran bastante o tienen mayor visibilidad. O sus clientes al final lo ven con mejores ojos. Entonces, si tu pregunta iba por ahí, espero haberte dado respuesta. Si no, pregunta de nuevo e intento de aclararte tu duda. Más preguntas, más preguntas, más preguntas, más preguntas, más preguntas. Jairo me pregunta lo siguiente, pregunta interesante. Bueno, todas las preguntas de antes también han sido interesantes, pero quiero preguntar en los impactos, ¿cómo se evalúa el impacto en muertes y lesiones de personas? Bueno, Jairo, esto podemos tener un extenso debate, porque también tendríamos que preguntarnos cómo se ha producido la muerte. Si es por una deficiencia de la empresa, ahí estaríamos hablando de temas legales. El impacto el impacto puede ser legal, porque si es debido a que la empresa no está cumpliendo con medidas de seguridad laborales, por ejemplo, eso tiene un impacto legal para la empresa. Si estamos hablando de otro tipo de muertes, pues habrá que ver. O sea, al final una muerte puede tener muchos orígenes, ¿no? Pero a mí el que se me ocurre es que esa muerte, y te pongo algún caso reciente que conozco, ¿vale? Un caso reciente que yo conozco, real, una empresa que tiene una planta de producción de coches o de componentes de coches y en la planta, una planta gigantesca, pues hay gente que se mueve por la planta con máquinas para desplazar eh, em, mucho peso o grandes componentes de partes de coches que tienen mucho peso. Y esas máquinas pues hacen que puedas desplazarlo de forma rápida y de forma, en teoría, segura. Hay unos pasillos para manejarse por la planta, de forma que no puedes pasearte por la planta si no es por esos pasillos. Entonces, pues una persona se despista, va andando por una zona que no es por la que debe andar, porque no es uno de esos pasillos, y la atropella una máquina de estas y la mata. ¿Qué pasa ahí? Pues ahí lo que pasó es que esta persona no estaba siguiendo las reglas. Impacto desde el punto de vista del negocio, ¿eh? Ahora centrándonos desde el punto de vista del negocio. Hombre, si muere una persona es un evento muy desagradable que nadie quiere que se muera nadie en una empresa, por supuesto,
pero eso ocurre y ha sido una persona solamente la que ha muerto e impacto en el negocio. Pues no creo que tenga mucho. Bueno, puede tener desde el punto de vista de moral, social, porque se ha ido una persona, un compañero de trabajo, todo eso, vale. Pero la actividad puede seguir funcionando. Mañana contratan a otro y por muy duro que suene esto, que puede sonar duro, pero mañana contratan a otra persona y ya está. Entonces, impacto, vale, habrá que ver cada caso, pero en principio es un escenario que se puede contemplar y es una situación que también tenemos que pensar dentro de nuestro plan de continuidad de negocio. Y desde el punto de vista del impacto, pues puede tener un impacto legal, en el ejemplo que te comentaba antes. Bien, más cosas, más preguntas, más preguntas, más preguntas. Me estoy liando demasiado con las preguntas, porque solamente llevo 3 preguntas y ya llevamos 10 minutos. Tengo que ser más, tengo que elegir a lo mejor preguntas que sean más sencillas. A ver, más preguntas, más preguntas, más preguntas. Omar me hace una pregunta que no tiene que ver con este webinar, pero a ver, te oriento. Omar me pregunta básicamente cómo se puede realizar el análisis de riesgos. Bueno, para esto hay muchas metodologías, Omar. Hay muchas metodologías de gestión de riesgos. Hay muchas metodologías de gestión de riesgos. Ahora, hay un estándar ISO, no es una metodología en sí misma, pero sí es una guía de buenas prácticas que te puede ayudar para desarrollar tu propia metodología de gestión de riesgos. Es la ISO 31000, ISO 31000, que es para gestión de riesgos de cualquier tipo. Te la recomiendo, porque te va a ayudar a desarrollar tu propia, bueno, primero, te va a ayudar a tener mucha literatura sobre cómo gestionar riesgos de cualquier tipo. Y, en segundo lugar, te va a ayudar a desarrollar tu propia metodología de gestión de riesgos. Bien, más preguntas. Ronald me pregunta, esta también es una pregunta muy interesante, al igual que las anteriores. Ronald me pregunta, ¿quién completa el RTO? ¿Las gerencias o jefes de áreas? Esta es la eterna pregunta. Esta es una pregunta que se hace en muchas empresas. Cuando hacemos el VIA, esa tablita que habéis visto al final, esa tablita, antes de hacer esa tabla hay que entrevistarse. De hecho, hay también empresas que lo que tienen es un cuestionario que mandan a los responsables de cada servicio. Y esos responsables de cada servicio son los que tienen que rellenar esas plantillas porque son las que van a permitir determinar los impactos. Entonces, generalmente quien hace la valoración de esos impactos de un servicio es el responsable del servicio, de ese servicio. Ahora bien, ese responsable del servicio puede delegar la valoración de las actividades a responsables que haya en el desarrollo de esas actividades. Pueden ser también responsables de un área, por ejemplo, técnica, responsables de I, o pueden ser a lo mejor o pueden ser también técnicos. Pero al final yo iría al nivel del responsable del servicio. Preguntaría a él si él puede valorar, estupendo. Si él no puede valorar, pero tiene otros por debajo suya que gestionan las actividades, iría a por esas personas. Pero siempre piensa que esto se basa en servicios y actividades. Y hay que buscar quiénes son los responsables de esos servicios y esas actividades. Gerencia también la podéis involucrar. Lo que pasa es que gerencia aquí siempre tiene un nivel mucho más alto. Depende también de la empresa, porque las empresas que son muy pequeñas, el gerente es gerente y es responsable y es técnico y es todo. Pero las empresas que tienen ya cierta magnitud y son empresas complejas, la gerencia está en un nivel muy alto y no suele tener conocimiento preciso del detalle de los servicios, de las actividades, de los recursos, y ese conocimiento es el que necesitamos para hacer el VIA. Y para eso la persona ideal es o el responsable del servicio o el responsable en quien delegue ese responsable del servicio para desempeñar cada una de las actividades. Bien, pues creo que nos da tiempo para una última pregunta. Creo que nos da tiempo para una última pregunta. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, estoy viendo muchas preguntas por aquí, pero algunas son que no tienen que ver directamente con, con el webinar. También estoy viendo preguntas que están repetidas, que son ya cosas que ya he comentado. A ver, prometo que voy a seleccionar una última pregunta, ¿eh? Lo prometo, antes de desconectar.
Vale, a ver, esta última pregunta. Arturo, Arturo me pregunta lo siguiente. ¿Es correcto afirmar que ninguna estrategia de continuidad puede apuntar a proteger el 100% del negocio porque sería muy caro? En ese contexto, ¿cómo el BIA puede ayudarnos a establecer o aproximar el porcentaje más óptimo o recomendado a proteger el negocio? Y no simplemente optar por una decisión subjetiva, decir que sea el 95% como así lo decidieron los ejecutivos. Bueno, a ver, a ver cómo te respondo, Arturo. A ver, no se puede proteger todo porque la cantidad de casuística que puede ocurrir en una empresa es infinita. O sea, pueden pasar muchas cosas en las que, aunque sean muy poco probables, pueden ocurrir. Y no puedes determinar toda la casuística que puede ocurrir en una empresa, en un negocio. Y hay muchos ejemplos de ello. El ejemplo más reciente que tenemos es el de las Torres Gemelas. Nadie sabía que iba a ocurrir eso. Ocurrió. Tenemos otro ejemplo más reciente que es VH, que es un proveedor de servicios cloud, de los más importantes a nivel europeo, si no el más importante, el cuarto más importante a nivel internacional. Y en el verano pasado se le incendió un CPD. ¿Tenían su plan de controles de negocio? Lo tenía. ¿Sabían que iba a ocurrir eso? Pues no lo tenían contemplado. O se lo habían pensado, pero pensaban que la probabilidad no iba a ser tan alta. ¿Qué quiero decir con esto? Que siempre puede ocurrir algo que no teníamos contemplado en nuestro plan de control de negocio. La idea es pensar todos esos escenarios que, desde nuestra perspectiva, pueden ocurrir. Obviamente, mientras más escenarios contemplemos, mejor preparados vamos a estar. Pero también es cierto que hay que poner en una balanza costes. Es decir, ¿puedo asumir los gastos de tener un CPD alternativo? Porque si se incendia el primario tengo que seguir funcionando, pero ese CPD secundario me cuesta más de lo que factura la empresa al año. No. Con lo cual, ¿me es rentable? No. Entonces, ahí también hay que poner siempre en una balanza costes y beneficios. Pero al final, obviamente, no podemos contemplar todos los escenarios porque habría escenarios infinitos. Lo que sí hay que contemplar es aquellos escenarios que nosotros veamos más probables y que sean más críticos para el negocio. Y el cómo implicar a la dirección en esto, al final, dirección tiene que ver esto como una oportunidad para mejorar, también como una oportunidad para vender más. O sea, esto al final no se puede ver como un gasto, porque si lo ven como un gasto, no va a querer dirección implementar un proyecto de este tipo. Obviamente dirección tiene que verlo, este proyecto, como un beneficio, que le va a aportar algo positivo. Entonces, pues, por ahí habría que venderle el proyecto. Lo que comentas de subjetivo, a ver, en las valoraciones siempre hay un punto subjetivo. Si es verdad que tenemos un método para llevar a cabo el BIA, ese método está basado en unos parámetros, en unos valores, en una escala de valores, pero al final una persona tiene que valorar. Y una persona, pues tú puedes tener en tu cabeza un valor y otra persona puede tener en su cabeza otro valor. Aquí lo importante es que al final cuando hacemos el BIA se consensue. Es decir, si hay diferentes personas que cada uno haga sus valoraciones y al final entre todas las personas que hay involucradas en el servicio y en las actividades se llegue a un valor consensuado entre todos. Esa es la idea. Pero la primera valoración siempre va a ser subjetiva, porque yo puedo pensar una cosa y tú otra completamente distinta, o similar pero no igual. Entonces hay que consensuar, eso es muy importante. Cuando se hacen las valoraciones en el BIA hay que consensuar y todos tenemos que pensar al final en lo mismo. Bien, bueno, se nos ha ido el tiempo, Ya sabéis que la semana que viene tenemos otro webinar que sería ya el tercero el último de los tres que íbamos a impartir de este ciclo. Así que bueno, os espero ahí y disculpadme que me he cedido un poquito en el tiempo que teníamos previsto para este webinar. Disculparme también por no responder a todas las preguntas, pero es que es imposible, no puedo responder a todas las preguntas que había. Sois más de 400 personas y es imposible dar respuesta a todos. Ya me gustaría, ya lo digo, me encantaría, pero es imposible. Así que, bueno, muchas gracias a todos por asistir. Espero haber cumplido mi objetivo de que esto al final os haya servido para algo y
nos vemos en el siguiente webinar, que será la semana que viene, en el que, por supuesto, estáis invitados. Así que muchas gracias y hasta el siguiente. Chao, chao. Bye, bye.